Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química Orgánica 1 para las carreras de Pedagogía en Química y Biología y Bioquímica. Bien, comencemos a hablar ahora de espectroscopía de infrarrojo, ya que conocemos la base o el fundamento de lo que es la radiación electromagnética y cómo la podemos utilizar. En general, la espectroscopía de infrarrojo utiliza radiaciones electromagnéticas de longitudes de onda del orden de 2,5 a 25 micrómetros. Energía suficiente para producir que los enlaces se vean afectados de una molécula, de modo que estos vibren. En general, la radiación de infrarrojo solamente va a producir vibraciones y torsiones, por supuesto. Como bien dice ahí la diapositiva, efectivamente, las moléculas cuando absorben esta radiación van a vibrar. Ahí tenemos un ejemplo de una molécula que está vibrando. En general, tengamos presente esto. Las moléculas siempre obviamente van a estar vibrando y moviéndose en el espacio. Por supuesto, cuando absorben la energía, la molécula va a producir este movimiento. Bien, es importante eso sí que antes que avancemos, hablemos del número de onda. El número de onda es una cualidad bastante importante que utiliza la espectroscopía de infrarrojo. Si bien es cierto, generalmente las espectroscopías vienen definidas por su longitud de onda, como en el caso de IR, o por la frecuencia en el caso de RMN, en infrarrojo realmente, fuera de la longitud de onda, se utiliza realmente el número de onda, que se define como el inverso de la longitud de onda. Esto tiene un motivo, y es que de esta manera nosotros podemos hacer que la relación con la longitud de onda la relación con la longitud de onda, como sabemos, es inversamente proporcional. En cambio, con el número de onda es directamente proporcional. Fíjense que nosotros sabemos que acá tenemos la fórmula de la energía y que en su forma anterior, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, la longitud de onda, viene definida de esta manera. Así que son dos parámetros inversos. Pero si yo digo que la longitud de onda es el inverso del número de onda, efectivamente ya voy a quedar con una ecuación que es directamente proporcional. De esta manera yo puedo saber que hay una relación directa entre el número de onda que observamos y la energía de esa vibración o esa torsión. ¿Ya? Fíjense ahí en el GIF, fíjense que cuando se estiran cada enlace nos va a dar ondas características. De esta manera nosotros podemos ir identificando cada uno de los movimientos con las bandas que estamos observando en el espectro de infrarrojo. Sin embargo, hay una problemática que ya vamos a ver. Y es que ocurre que efectivamente, cuando ocurre esta absorción de energía, los ángulos de enlace van a, variar y también las distancias de enlace también van a variar. Para que esto ocurra, tiene que haber una característica. Hay un parámetro que define si es capaz de ocurrir o no ocurrir. Y este parámetro es el momento dipolar. Generalmente en infrarrojo serán activos todos aquellos grupos que presenten momentos dipolares grandes. Por ejemplo, los grupos funcionales. ¿Por qué motivo? Porque presentan heteroátomos y por lo tanto generan momentos dipolares grandes. De hecho, pensemos en lo siguiente. Pensemos en un átomo en una molécula que tenga un carbono unido a un átomo de oxígeno, a un grupo alcohólico. Si ustedes observan, ustedes sabrán que el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Por la misma razón, ¿esto que va a generar? Que la densidad electrónica sea atraída hacia el oxígeno, generando así un momento dipolar neto negativo. Mientras tanto, sobre el carbono se generará un momento dipolar positivo. Recuerden que un momento dipolar es una medida de la polarización del enlace. De esta manera, cada vez que nosotros tengamos la formación de un momento dipolar grande, por ejemplo, vamos a poder observar una banda intensa en infrarrojo. Y evidentemente, estos grupos van a producir los movimientos más habituales en el caso del infrarrojo, que ahí están representados por un GIF. Generalmente, los que van a producir bandas más importantes son los estiramientos simétricos y asimétricos. El resto, las torsiones, van a producir bandas un poco más pequeñas. La clave acá está en entender que los estiramientos, llámese simétrico o asimétrico, van a producir un cambio de la distancia de enlace. Por lo tanto, el momento dipolar va a cambiar bastante más que si lo hace el ángulo. Ustedes podrán preguntarse por qué. Porque evidentemente se están alejando los grupos que son en los electronegativos. O se están alejando, se están acercando, perdón. Otra cosa que tenemos que tener presente acá, que aparte del momento dipolar, generalmente, mientras más rígido sea el enlace, más energía va a requerir para que éste pueda estirarse. Esto también va a ser algo importante porque
Evidentemente, todos aquellos enlaces que sean mucho más rígidos deberían aparecer en una región a mayor número de ondas. Ahí tenemos el ejemplo de dos resortes. Evidentemente, aquellos resortes que sean, digamos, mucho más rígidos, efectivamente van a requerir más energía para que puedan vibrar. Y aquellos que tengan enlaces más flexibles. Un caso de eso es, por ejemplo, el doble enlace carbono-carbono. Efectivamente, si nosotros lo comparamos con un enlace simple carbono-carbono, efectivamente el doble enlace es mucho más rígido, haciendo que evidentemente su banda aparezca a un mayor número de ondas. Por este motivo, la espectroscopía de infrarrojo es una excelente técnica para reconocer grupos funcionales, pero hay que entender que la espectroscopía de infrarrojo es una técnica cualitativa, solamente nos va a indicar si existe o no algún grupo funcional, y por la misma razón tampoco es un tipo de espectroscopía que nos va a definir, por ejemplo, y esclarecer completamente de qué molécula se trata. De hecho, se puede presentar el siguiente ejemplo. Usualmente cuando uno mide por espectroscopía de infrarrojo, hay que tratar de que las muestras estén lo más secas posibles, porque si no vamos a ver bandas que, por ejemplo, son asociadas al agua. El agua tiene un momento dipolar gigantesco, que y por la misma razón probablemente nos va a tapar alguna que otra banda importante dentro de la molécula que estemos estudiando. Así que hay que tener cuidado con los falsos positivos. Bien, ahora vamos a ver cómo se pueden caracterizar los movimientos de la molécula, solo de manera muy así superflua realmente, porque esto realmente es mucho más complejo. Y generalmente todas las moléculas tienen modos vibracionales, los cuales van a depender de los grados de libertad de la molécula. Ya en fisicoquímica probablemente ustedes hayan visto grados de libertad. Acá en infrarrojo nosotros vamos a entender que evidentemente las moléculas pueden desplazarse o trasladarse, si es que así lo quieren llamar, pueden vibrar sus enlaces mediante torsiones, flexiones, pueden también rotar, y eso daría la suma de todos los grados de libertad que estos van a tener. Pero evidentemente a nosotros nos interesan las vibraciones. El resto de movimientos no nos interesan, por supuesto. Por la misma razón, si nosotros consideramos que solamente importan las vibraciones, el número final de grados de libertad sería 3n-6, donde n va a ser la cantidad de átomos que va a tener la molécula. Ahora hay que tener presente que, por ejemplo, el -6 viene definido porque le estamos restando las rotaciones como las traslaciones. ¿Ya? Por eso son -6 grados de libertad. De esta manera nos vamos a quedar con estos movimientos que ya los habíamos visto, que eran los estiramientos asimétricos, simétricos, como también, por ejemplo, lo que son las deformaciones en el caso de las variaciones de ángulo. De esta manera nosotros vamos a poder construir tablas en las cuales evidentemente vamos a ver todos los grupos funcionales de interés. De hecho, probablemente quizás en algún momento las hayan visto o en el mejor de los casos las hayan podido utilizar. Así que efectivamente, de esta manera nosotros vamos a poder separar todo el rango de trabajo del infrarrojo y poner en sí todas las bandas características y el lugar donde aparecen. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, este sería el eje X que vendría dado por el número de onda. Ahora ustedes podrán preguntar, y bueno, ¿qué pasa con el eje Y? El eje de Y generalmente puede venir como absorbancia, la energía absorbida, o transmitancia, la energía transmitida por la muestra, dependiendo qué sea lo que se está mirando. Si se está bombardeando, por ejemplo, una sustancia definida, se estará estudiando cuánto absorbe o se estará estudiando cuánto traspasa la muestra. Dependiendo de esto va a cambiar el eje Y. Y en general el eje Y en infrarrojo no se suele, utilizar. Ya en general, a pesar de que viene en unidades de absorbancia o unidades de transmitancia, en porcentaje relativo generalmente, uno nunca o muy rara vez ocurre al eje Y. Y es que lo que ocurre es que infrarrojo es una técnica que puede cambiar bastante dependiendo de cómo se haya realizado el experimento. Muchas veces, si la pastilla, por ejemplo, de infrarrojo no se preparó bien, puede conducir a que las bandas puedan incrementar o reducir, por ejemplo, o si hay presencia de impurezas, también puede conllevar a esta situación. ¿Ya? Por esa razón el eje Y no se analiza mucho, sino que se mira más el eje X. Acá tenemos un espectro bastante común de infrarrojo de la glucosa. La voy a dibujar para que la tengan presente. En general, cuando nosotros vemos el espectro de la glucosa, si ustedes se dan cuenta, hay múltiples bandas, muchas, tantas que evidentemente uno podría decir, wow, ¿cómo podemos analizar este tipo de sustancia? Acá la clave, jóvenes,
es solamente estudiar aquellas señales más intensas o características, no dejarse llevar por las señales más pequeñas. Y es que efectivamente esas pueden ser de mucha utilidad, pero probablemente si lo hacemos en una prueba, por ejemplo, perdamos tiempo importante. Como recomendación, traten de analizar las bandas más grandes y luego, si no encuentran, digamos, una respuesta, podrían ir a las bandas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, en este caso de la glucosa, si nos damos cuenta, aparece una banda ancha en la región de los 3100, 200, 300, como en el 3400 a 3300 centímetros a la menos una, la cual es una banda característica del estiramiento del grupo OH. Así que por supuesto nosotros deberíamos observar las bandas más importantes, ¿ya? Este era sencillamente un ejemplo. Ahora, para hablar, digamos, del espectro como tal de infrarrojo, hay una zona súper importante que se conoce como la región de la huella dactilar, la cual su rango varía considerablemente de libro a libro. Por ejemplo, la diapositiva que yo puse que iba de 600 a 1200 centímetros a la menos una. Es un rango que aceptan varios libros, ¿ya? Pero sin embargo hay otros que parten de 1400. Lo importante acá es hablar un poco de la región de la huella dactilar. Esta región es una región bastante peculiar. Y es que se llama así porque efectivamente... Porque si se comparan dos sustancias, generalmente sus huellas dactilares no coinciden. Por lo tanto, uno podría llevar a la conclusión de que efectivamente es una zona única que podría permitir la identificación de una sustancia, lo cual es cierto. Sin embargo, hay que tener cuidado puesto que no es una región fácil de analizar. Suele ser complejo y difícil. Ven, acá tenemos el caso del ácido etanoico y como ustedes pueden darse cuenta, a modo de ejemplo, acá solamente se analizaron las bandas más características realmente de la sustancia. No se analizaron todas las bandas. Fíjense que se identificó la presencia de los estiramientos del grupo OH. Que ahí lo tenemos como una gran banda ancha. También tenemos la tensión y la presencia de un grupo carbonilo. Y fíjense que es un carbonilo o un grupo acilo, que ese sería como su nombre más común. Efectivamente, ahí lo tenemos. Y también tenemos la tensión del grupo CO que vendría dado por acá. Y tenemos un estiramiento una flexión completa para el carbono unido al grupo OH. De esta manera, por ejemplo, se caracterizaron todas las bandas más importantes o las que se pueden observar en infrarrojo. Hay muchas más, sin embargo, como se mencionaba, no todas ellas son fáciles de interpretar y muchas veces uno por tiempo solamente analiza las más primordiales. De esta manera es posible, digamos, entregar una tabla con todos los valores característicos para los movimientos, para las vibraciones de infrarrojo, desde las flexiones hasta las torsiones. Bien, ahora vamos a ver entonces resonancia magnética nuclear. Primero tenemos que tener presente que la resonancia magnética nuclear, a diferencia del infrarrojo, va a utilizar radiaciones de mucha más baja energía. Finalmente sus radiación electromagnética utilizada es del orden de las radiofrecuencias. Y lo que pasa es que efectivamente nos vamos a dar cuenta que hay un motivo detrás de eso. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que primero nos refiriéramos a algo que es sumamente importante en resonancia magnética nuclear, que es el spin nuclear. Y es un concepto que ustedes ya deberían manejar, quizás lo deben haber visto en introducción o en química general probablemente, que tiene que ver con los números cuánticos. El cuarto número cuántico es el número cuántico de spin, el cual indica la orientación espacial y adicionalmente nos dice que la partícula va a estar girando en una cierta orientación para, llámese una partícula o un electrón. Así que todas aquellas sustancias que tengan spin, por ejemplo, van a tener una orientación definida y van a estar girando evidentemente en el espacio. Ahora bien, el caso más característico, que es incluso el que está representado en la diapositiva, es el caso de los electrones que tienen spin más un medio o menos un medio. Es decir, hay dos posibilidades. El hecho de que estén girando en el espacio, si nosotros nos vamos un poco al aspecto más físico, vamos a definir que van a tener un momento angular, es decir, van a tener una forma, podemos cuantificar esa rotación. Esa rotación va a venir definida por la constante de Planck, partido 2pi por supuesto, eso es h barra, por evidentemente el spin nuclear. Entonces recuerden que h barra es equivalente a la constante de Planck partido 2pi. Lo importante de que tenga, digamos, un momento angular y de que esté girando en el espacio es que efectivamente eso va a conllevar que
genere un campo magnético. Piensen en lo siguiente, ustedes tienen una partícula eléctrica la cual se está moviendo y por lo tanto, al igual que lo que ocurría con el experimento del electroimán, esta partícula va a estar generando un momento magnético. El momento magnético a su vez va a ser justamente el parámetro que a nosotros nos va a importar en resonancia magnética nuclear. El momento magnético va a venir definido como una constante giromagnética por el momento angular. La constante giromagnética es una, digamos, cantidad o magnetogírica, como le dicen algunos, que viene definida para cada partícula, ¿ya? Entonces es una cantidad específica para cada partícula. Lo importante acá es que si nos damos cuenta, efectivamente ya sabemos que todas las sustancias que tengan spin nuclear van a estar generando un momento magnético. Hasta ahí estamos, digamos, con eso definido. Por lo tanto, si nosotros reconocemos que vamos a tener dos posibilidades, por ejemplo, si consideramos un protón o un carbono 13, efectivamente, tendríamos dos probabilidades, más un medio y también menos un medio. Son las dos posibles orientaciones. Pero hay un problema. Ambas dos son equivalentes, energéticamente son iguales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros aplicamos un campo magnético externo, estos dos componentes se alinean y se separan, ¿ya? Y se separan por la siguiente razón. Fíjense que cuando yo aplico un campo magnético externo, que nosotros lo vamos a conocer como V0, el V0 lo que va a hacer es que va a separar estos dos espines porque efectivamente los que sean más un medio van a estar alineándose en función del campo magnético y los que sean menos un medio van a estar en contra del campo magnético. De esta manera tenemos el principio básico de toda espectroscopía. Tenemos un salto energético. Así que, claro, efectivamente, como ahí dice bien mi alter ego, efectivamente al aplicar un campo externo, tenemos un campo magnético externo, tenemos la presencia de de la base de toda espectroscopía. Ya que tenemos separados los dos niveles, que aquí está definido por alfa y beta, pero sería más un medio menos un medio. Si nosotros nos vamos a dar cuenta cómo funcionaría entonces al absorber la energía de la radiofrecuencia, lo que ocurriría acá es que el spin va a pasar a un estado de más alta energía, es decir, se va a invertir. Sin embargo, nos vamos a percatar que en resonancia magnética nuclear las poblaciones superiores, es decir, las que sean más energéticas, también están pobladas, ¿ya? Y es que efectivamente la separación del campo magnético, o sea, la separación que produce el campo magnético no es muy grande. De todos modos, el nivel inferior lo vamos a poder poblar, va a estar más poblado. Así que cuando apliquemos una radiofrecuencia, fíjense que uno de los espines pasó al nivel superior y se invirtió, ¿ya? Posteriormente, eso va a conllevar a una relajación y una vuelta a la posición del equilibrio. Y esa energía y esa información que nosotros vamos a obtener de la relajación va a ser la información del espectro de resonancia magnética nuclear. Ahora bien, antes de hablar de eso, hablemos de los niveles de energía y por qué el nivel superior está poblado. Lo que ocurre es que efectivamente, si ustedes comparan aquí esquemáticamente al UV, al infrarrojo y al RMN, se darán cuenta que resonancia magnética nuclear está pobremente separado si lo consideramos con el resto de la espectroscopía. Por lo tanto, evidentemente, aquí tenemos un pequeño problema que, como está muy cerquita, efectivamente vamos a tener poblaciones en el nivel superior y por otra parte eso va a hacer que vamos a necesitar muy poca energía para producir el salto de un nivel inferior a un nivel superior. Si utilizáramos más de la energía, vamos a producir, por ejemplo, un salto de múltiples cuantos. Y la verdad que ahí se complica mucho más la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una sustancia se excita, se le bombardea una radiofrecuencia, ya que le voy a poner aquí RF, y pasa a un nivel excitado, en donde está, vamos a saber que va a ser, el nivel de menos un medio, será el nivel de menos un medio, y posteriormente va a relajar, liberando esta energía, y esta energía va a ser la que nosotros vamos a recibir y la que va a traer consigo toda la información de la molécula. Generalmente, esa energía que vamos a obtener, lo vamos a obtener como una señal eléctrica en el tiempo, ¿ya? A eso se le llama la caída libre de inducción, FIT por sus siglas en inglés, que cuando nosotros le aplicamos una transformada de Fourier, pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y de esta manera, voilà, aparece el espectro. Ahora bien, antes de continuar, quiero referirme un poco a la relajación. Vamos a suponer la siguiente molécula. En esta molécula, o fragmento de molécula, vamos a suponer que vamos a excitar a uno de los átomos de hidrógeno. Cuando ese átomo de hidrógeno es excitado,
tiene la posibilidad de pasarle su magnetización o su energía al átomo vecino. A este tipo de traspaso de magnetización lo vamos a conocer como spin-spin, ¿ya? Es decir, está cambiando su propio spin, traspasándole la energía al átomo vecino, ¿ya? De esta manera va a perder y va a ir relajando. Otra forma es que esta misma energía durante el proceso se libere al medio, y a eso se le va a conocer como spin red. Ambos procesos están ocurriendo a la vez y de ambos procesos nosotros obtenemos la energía. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar la resonancia magnética nuclear como técnica? Porque si nos imaginamos lo siguiente, vámonos al siguiente caso. Si ustedes se dan cuenta, en este caso tenemos el etanol. Y si nos percatamos, imaginémonos que queremos ver protones. Sabemos que los protones tienen estado más un medio o menos un medio. Pero la pregunta acá, ¿cómo diferenciamos? Porque todos esos átomos de hidrógeno tendrían más un medio y menos un medio. Por lo tanto, si nosotros le aplicamos un campo magnético externo, un B0, todos ellos estarían sintiendo el mismo campo magnético. Por lo tanto, tendrían la misma separación de energía y en otras palabras, tendrían el mismo E0, E1. En otras palabras, cuando procesemos el espectro, nos debería quedar una única señal para todos los átomos de hidrógeno. Sin embargo, ¿eso sería, digamos, útil? La respuesta es no, y afortunadamente esto no ocurre en la práctica. Lo que realmente ocurre es que efectivamente, como bien dice ahí nuestro amigo Maxwell, lo que ocurre es que cada una de estas partes de esta estructura tiene distintos entornos magnéticos, porque cada uno tiene, digamos, electrones que están formando parte de los enlaces. ¿Y qué es lo que ocurre? Como bien ahí señala Maxwell, un electrón tiene spin nuclear, por lo tanto está girando en el espacio y en otras palabras está generando un momento magnético. ¿Ya? Es decir, a largo plazo va a estar generando un campo B1, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a producir esto? Que este B1 que se está generando por los electrones se va a oponer al B0. Por lo tanto, en otras palabras, cada uno de estos átomos de hidrógeno va a estar sintiendo su propio campo magnético. Cada uno de ellos va a tener su propio campo magnético. Por ejemplo, para el caso del grupo metilo, imaginémonos que voy a tener B1, o sea, B0 menos B1 y voy a tener un B0'. Para el caso del grupo metileno, voy a tener un B02'. Para el caso del átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo, voy a tener un B03'. En otras palabras, cada uno de ellos va a tener su propio salto energético, algunos más grandes y otros más pequeños. Y cuando esto yo lo proceso, entonces, digamos, mediante una transformada de Fourier, voy a poder obtener señales separadas para cada protón, ¿ya? De esta manera, nosotros podríamos diferenciar entre las distintas señales. En otras palabras, los electrones son tremendamente importantes para, digamos, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Entonces, como bien ahí dice Maxwell, efectivamente los electrones van a ser como verdaderos escudos. Mientras más electrones tenga una partícula, más escudos va a tener, es decir, va a estar más protegida. Mientras menos electrones tenga, más desnudo va a estar y por lo tanto más efecto va a tener el campo magnético sobre ella. Acá tenemos, y a esto lo vamos a conocer como apantallamiento. Fíjense que en el caso de un núcleo solito, si nosotros pudiéramos tener un protón solito, efectivamente va a sentir completamente el B0 porque va a sentir completamente el B0 porque este no tiene electrones, ya que lo estén protegiendo. En cambio, si ya tenemos una sustancia en la cual está rodeada por electrones, lógicamente esos sí van a producir un campo magnético externo que se va a oponer y de esta manera vamos a decir que este núcleo está apantallado. Entonces, ¿cómo protegemos un núcleo y cómo lo desprotegemos? Por supuesto que va a depender de los electrones. Entonces imaginemos lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en el caso del grupo OH, que yo había dibujado hace un rato. Fíjense que en este caso el átomo de oxígeno es electronegativo, ¿ya? Es decir, se está llevando los electrones hacia sí. En otras palabras, ¿qué va a hacer? Que los electrones estén mucho más pegados al átomo de oxígeno que al de hidrógeno. De esta manera, este átomo de hidrógeno estaría desprotegido o estaría desapantallado. Mientras tanto que nosotros, por ejemplo, analizáramos este grupo metilo, acá tanto el carbono como el hidrógeno tienen electronegatividades que rondan entre los 2,1 a los 2,4 si es que no me equivoco. Por lo tanto, acá la diferencia no es tan grande
haciendo que evidentemente los electrones sí estén más cerca de, digamos, en el centro de entre los dos átomos, haciendo de esta manera que todo este grupo, por ejemplo, esté muy protegido, muy apantallado. De esa manera nosotros podríamos reconocer cuando un grupo está protegido y cuando está desprotegido. Esto guarda relación, como bien dice ahí la diapositiva, con el entorno magnético. Todos aquellos núcleos que digamos estén protegidos van a tener un entorno magnético rico en electrones. Veamos ahora qué pasa con las señales observables. En general, resonancia magnética nuclear ve como una única señal a todos aquellos protones que tengan el mismo entorno magnético. Si nosotros analizamos, por ejemplo, este tipo de molécula, este dimetiléter, si ustedes se fijan, tiene un plano de simetría. Y por otra parte, los grupos metilos son verdaderos rotores libres, así que están girando. Yo no puedo reconocer entre estos protones. Por la misma razón, yo diría que estos 6 protones que están expuestos en esta molécula son todos equivalentes. ¿Qué va a hacer esto? De que efectivamente nosotros podamos ver una única señal por resonancia magnética nuclear, porque todos los átomos de hidrógeno son equivalentes. Si seguimos avanzando, por ejemplo en este caso, fíjense que acá tenemos el, digamos, caso del metanol, valga la redundancia. Y observen que nuevamente acá tenemos la presencia de un grupo metilo donde todos sus protones son equivalentes, y también tenemos la presencia del grupo hidroxilo, donde ese protón es totalmente distinto a los 3 anteriores. Por la misma razón, nosotros vamos a tener la presencia de 2 señales, 2 entornos magnéticos. Veamos otro ejemplo. Fíjense que, bueno, aquí tenemos el dimetiléter, obviamente plano de simetría, una única señal. Fíjense que acá tenemos el bromoetano y efectivamente también tenemos dos señales importantes que vamos a ver. De esta manera ustedes podrían reconocer, por ejemplo, cuántas señales pueden observar en las distintas moléculas. Para ello, nuevamente, busquen la diferencia en los entornos magnéticos y asignen el número de señales correspondientes. Ahora vamos a hablar un poco del eje X del espectro de resonancia magnética nuclear. Yo les comenté que cuando se aplicaba la transformada de Fourier, se obtienen las señales en relación a la frecuencia. Sin embargo, hay un pequeño problema con las frecuencias, y más que nada con las frecuencias con el equipo de resonancia magnética nuclear. Lo que ocurre es que las construcciones de los equipos de resonancia magnética nuclear dependen mucho del imán, y el imán es un problema porque no es del todo homogéneo. Entonces hay muchas condiciones experimentales también que pueden hacer variar el campo magnético externo que nosotros le estamos aplicando a los núcleos. Esto hace que sea bastante complejo, por ejemplo, comparar los resultados obtenidos entre distintos equipos. Por la misma razón, para solucionar el problema, se utiliza una referencia. La referencia se le asigna un valor definido con el cual nosotros podemos realizar todas las comparaciones sin temor a equivocarnos. Por lo tanto, era necesario crear una nueva unidad. Esa nueva unidad nosotros la vamos a conocer como el desplazamiento químico, que viene definido, muchas veces lo van a poder encontrar como un delta. Ese es el símbolo químico, que a mí no me quedó muy bonito, pero ese es el símbolo químico que define al desplazamiento químico. Ahora bien, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la siguiente forma. La frecuencia que se obtiene para la señal de la muestra se le resta la frecuencia de la referencia dividida la frecuencia de la referencia. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, esto es adimensional, ¿ya? Y por otra parte, da un valor súper bajo, muy bajo. Por lo tanto, para poder hacerlo más manejable, por convención se le multiplica un por 10 elevado a la 6. Y debido a esto, ahora se le pusieron unidades de partes, o sea, debido a esto se le asocian las unidades de partes por millón. Pero ojo, esto no tiene que ver con concentración, ¿ya? Esto no es concentración, porque probablemente hayan visto partes por millón como concentración, pero aquí no. ¿Qué se utiliza como referencia? Bien, se pueden utilizar múltiples cosas. En general, por excelencia, se utiliza el tetrametilsilano, el TMS. ¿Qué es esta molécula? Fíjense que en este caso, la ventaja del tetrametilsilano es que es una molécula muy rica en electrones, y es que el silicio es muy poco electronegativo, de hecho es menos electronegativo que el carbono. Esto hace de que sus señales hace que todas estas señales estén muy protegidas, haciendo que aparezca a muy bajo desplazamiento protegidas, a muy bajo desplazamiento químico. De esta manera se le puede asociar el valor de 0 partes por millón, ¿ya?
¿Se pueden utilizar otras referencias? Sí, totalmente. Por ejemplo, se puede utilizar el solvente, siempre y cuando el solvente dé una señal definida. Y para el caso del agua, por ejemplo, para el caso de las muestras acuosas, se puede utilizar otra sustancia que se llama ácido trimitilcililpropiónico. Veamos entonces ahora el siguiente caso. En general, vamos a utilizar varias referencias para referirnos a los espectros de resonancia magnética nuclear. Fíjense que en la medida que aumenta el desplazamiento químico, también lo hace la frecuencia, porque recuerden que ambos son directamente proporcionales. A fin de cuentas, recuerden que el desplazamiento químico es sencillamente una resta de frecuencia, no más, pero son iguales. Sin embargo, nosotros vamos a decir que mientras más cerca del cero, vamos a estar en presencia de los núcleos más apantallados, más protegidos, ¿ya? Esto tiene lógica, porque recuerden que dijimos que efectivamente todos aquellos núcleos que tengan muchos electrones van a tener un gran B1, es decir, van a generar un gran campo magnético sus electrones, haciendo que realmente el salto energético que ellos tengan sea relativamente bajito. Y de esta manera los va a hacer, digamos, que nosotros lo observemos muy cerca del cero. Mientras tanto que aquellos núcleos desprotegidos, que van a sentir todo el campo magnético externo, van a tener grandes saltos y los vamos a observar a más alto desplazamiento químico. Y obviamente nosotros también vamos a utilizar otro término y es el término de campo alto y campo bajo. En general hace referencia justamente a que los electrones que están aquí, ¿ya? Que son muchos electrones, están generando un gran campo. Por eso se le llama campo alto. Mientras tanto, que en el caso de campo bajo, hace referencia a que los electrones que están generando acá el campo son muy poquitos, si es que lo hay, y por lo tanto decimos que hay bajo campo, ¿ya? Esas son dos terminologías que se suelen utilizar bastante en resonancia magnética nuclear. Bien, de esta manera es posible establecer los desplazamientos químicos de múltiples protones para poder, digamos, analizar los espectros de resonancia magnética nuclear. Observen cómo efectivamente nosotros tenemos diferencias relativamente cortas de desplazamiento químico, lo que hace que la resonancia magnética nuclear sea una excelente técnica a la hora de caracterizar sustancias. Ahora la cosa no es tan sencilla, desgraciadamente, y ocurre que muchas veces las señales que vamos a observar van a sufrir algo que se llama desdoblamientos. No puede ser tan sencillo. Y lo que pasa es que si ustedes se acuerdan de la liberación de energía, ¿se acuerdan que yo había mencionado que la molécula excitada podía traspasarle la energía al vecino? Ese traspaso se observa en resonancia magnética nuclear como algo que se llama desdoblamiento. Y esto ocurre bajo ciertas reglas. Primero va a ocurrir a 3 enlaces como máximo. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno de los átomos excitados es capaz de traspasar su magnetización, su energía adquirida, al átomo vecino, haciendo que, por ejemplo, este espectro que nosotros lo teníamos ahí de manera muy esquemática como un singlete, se desdoble en 2 señales, en un doblete. Por la misma razón, nosotros vamos a asumir que esto va a ocurrir siempre y cuando se dé esta situación, donde pueda haber acoplamiento. Ahora ustedes podrían preguntarse por qué ocurre, digamos, un doblete. Esto guarda relación con las probabilidades. Porque si nosotros nos imaginamos que HA está acoplando con HX, puede HX tener 2 opciones. Puede en una opción estar con spin más un medio, o puede estar con spin menos un medio. Esas son las 2 opciones, por eso estamos viendo un doblete. Y evidentemente si está con la más alta condición, lo vamos a ver como menos un medio, y si está con la más baja condición, lo vamos a ver como más un medio. Por eso hay una señal a más bajo campo y otra a señal a más alto campo. Y fíjense que vemos 2 dobletes porque tanto HA como HX pueden mandar su magnetización al protón vecino. Bien, ¿y qué pasa con el caso cuando hay, digamos, más protones? Vamos a hacer el mismo juego con los spines, pero para ello voy a utilizar, antes de venir acá, una diapositiva nueva en el cual voy a tener más espacio para hacer, digamos, este proceso. Imaginémonos que tenemos a HA acoplando con HX. ¿Cuáles son las posibilidades que va a tener HX? Recordemos que vamos a tener 3 HX. Por lo tanto, vamos a tener la primera posibilidad que va a ser más un medio, más un medio, más un medio. Es decir que cuando acople HA con HX, los 3 HX que va a estar viendo van a tener spin más un medio. Otra probabilidad es que el primero sea más un medio, el segundo sea más un medio y el tercero sea menos un medio. Otra probabilidad podría ser más un medio, menos un medio, más un medio. Y una tercera probabilidad podría ser menos un medio, más un medio,
más 1/2. Fíjense que estos tres casos van a tener la misma energía porque solamente tenemos 3 spines de alta energía. Tenemos la probabilidad de que cada uno de los spines esté en un estado de alta energía, pero en sumatoria, en total, son iguales, porque los tres casos tienen la misma energía. Entonces fíjense que ya tenemos una opción, que sería todos más 1/2, 3 opciones donde van a haber todos van a tener un menos 1/2. Podría ser otra opción donde va a tener menos 1/2, menos 1/2, más 1/2, menos 1/2, más 1/2, menos 1/2 y más 1/2, menos 1/2, menos 1/2. Fíjense que en este caso, nuevamente, tengo 3 opciones donde solamente cada una de las opciones va a tener un solo más 1/2. Por lo tanto, nuevamente tengo 3. Y la última opción, la menos probable, es menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2, donde efectivamente voy a tener los 3 menos 1/2. Y fíjense la relación que me está dando acá. Voy a obtener una señal chiquitita, que va a ser, digamos, este estado. Luego va a venir una señal va a ser 3 veces más grande, que va a ser esta probabilidad. Luego, una segunda señal grandota, que va a ser esta probabilidad. Y finalmente, la última. Y esto nos va a dar un cuarteto, ¿ya? Por eso las señales aparecen de esta manera. Me voy a devolver. Entonces, evidentemente esa es la explicación de fondo. Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer de manera sencilla, pueden utilizar la siguiente regla. Que las señales que nosotros vamos a ver van a ser el número de vecinos que ustedes tengan más 1. Por ejemplo, en este caso, el HA tiene 3 vecinos y de esta manera sería 3 más 1 es igual a 4. Un cuarteto. Y sigue una regla lógica que se llama el triángulo de Pascal, el cual evidentemente nos va a dar incluso las alturas de las intensidades. Fíjense que aquí tenemos el caso del cuarteto. Es 1 es a 3, es a 3, es a 1. Así que si quieren pueden aplicar esto y no preocuparse más del asunto. Veamos ahora lo que pasa con algunos fragmentos típicos de desdoblamiento. Veamos un sistema del tipo AX2. Fíjense que acá tenemos un grupo CH unido a un grupo CH2. Y fíjense que este grupo CH2, como tiene un solo vecino, se ve como un doblete. Este sería la X. Mientras tanto que la, como tiene 2 vecinos, como es 2 más 1, vería un triplete. Si seguimos viendo fragmentos típicos, fíjense que acá el X, como tiene un solo vecino, lo vemos como un doblete. Y en cambio la, que tiene 3 vecinos, ahora lo estamos viendo como un cuarteto. Recuerden que es 3 más 1 igual 4. ¿Ya? Acá tenemos un sistema súper típico que les puede salir en un montón de espectros y que ustedes pueden reconocer con facilidad, que es un metileno un grupo unido a un grupo metilo. Y fíjense que, claro, el grupo metilo va a haber un triplete porque tiene solamente 2 vecinos, mientras tanto que el metileno, como tiene 3 vecinos, se vería como un cuarteto. Continuamos. En el caso de un sistema de este tipo, de AX6, fíjense que tenemos 2 metilenos que están unidos a dos metilos que están unidos a este grupo CH. Y fíjense que ahora las señales aparecen bastante grandes, como ambos X son homólogos, son iguales, se van a considerar como iguales dentro del espectro de Riemann, así que van a dar una única señal. Sin embargo, si nosotros vemos, el tamaño es relativo a la cantidad de protones, y esto es un hecho. En el espectro de protones, la intensidad de la señal va a depender de la cantidad de protones que hay de fondo, ¿ya? Mientras tanto que si analizamos el A, fíjense que tendríamos 6 protones con los que estaría acoplando, por lo tanto deberíamos ver un octeto. Y si bien es cierto aquí parece ser un quintuplete, lo que pasa es que algunas de las señales muchas veces aparecen muy chiquititas, pero ahí están. Ahora bien, ¿qué es la constante de acoplamiento? La constante de acoplamiento, que acá la podemos ver, es un valor definido que es la diferencia, o es el espacio, mejor dicho, entre, digamos, en valores de Hertz, entre dos señales. Y es súper importante porque nos puede entregar información súper útil de cómo está formado la molécula. Fíjense que para los sistemas aromáticos, por ejemplo, con este valor de la constante de acoplamiento, uno podría saber en esencia si la sustancia se encuentra en forma orto, meta o para, ¿ya? Lo mismo pasa con los alquenos. Es súper útil la constante de acoplamiento para obtener este tipo de información. Por otra parte, la integración, que también es algo que se suele utilizar mucho en RMN, nos va a indicar cuántos protones hay detrás de cada una de las señales.
Uno, digamos, en esencia lo que hacía antes era medir, digámosla, en centímetros esta distancia y lo comparaba, pero actualmente los espectros de RMN ya traen la integración definida. Entonces, evidentemente, nosotros sencillamente hacemos la comparativa. Fíjense que acá nosotros nos decía que hay 6 unidades de integración y mientras tanto que acá hay una integración de 2. Fíjense que si nosotros simplificáramos por 2 diríamos 1 es a 3. Y si observamos la cantidad de protones que tenemos en esta sustancia, efectivamente tenemos 3 es a 9, que obviamente si simplificamos vamos a obtener 1 es a 3. Por eso es importante la integración, porque si la conocemos podemos saber cuántos hay protones hay de fondo. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer para interpretar un espectro de RMN? Siempre, siempre, siempre recurrir primero, si es que tienen la fórmula molecular, recurrir al índice de deficiencia de hidrógeno, el IDH. ¿Ya? Este índice nos puede indicar qué es lo que deberíamos esperar. Acá tenemos la fórmula tradicional que se utiliza para hidrocarburos. Sin embargo, esta es la forma más correcta, donde estamos considerando tantos carbonos, nitrógenos, hidrógenos y halógenos. En general, los oxígenos no se consideran porque no involucran ningún cambio. Y si no tienen nitrógenos ni halógenos, ustedes pueden poner 0 en estos casos, ¿ya? Si es que no los tienen, quedando solamente con carbono e hidrógeno. Y dependiendo del índice de saturación, uno ya podría sacar ciertas ideas de qué podría tener la sustancia. Por ejemplo, si el índice de saturación es 1, podríamos pensar que hay un doble enlace o un ciclo. Si son 2, podríamos pensar en 2 dobles enlaces, un ciclo y un doble enlace, un triple enlace, por ejemplo. Si ya es 3, podríamos decir 3 dobles enlaces, un ciclo y 2 dobles enlaces, un triple y un doble enlace, y así seguir sucesivamente. Y bueno, acá tenemos los rangos típicos de interpretación de resonancia magnética nuclear, que esto viene traducido en una tabla que ustedes van a tener que utilizar en algún momento para interpretar los espectros. Luego con la práctica quizás se aprendan algunos factores, algunos valores, pero normalmente uno utiliza una tabla para reconocer los grupos que observa. Y ahora hablemos un poco del carbono 13, que es mucho más sencillo afortunadamente que el protón. El carbono 13 tiene varias problemáticas, pero también varias ventajas. El carbono 13 también tiene spin nuclear más un medio. Recuerden que hay 2 isótopos realmente. Bueno, hay más isótopos, hay 3 isótopos. El carbono 12 es el isótopo más abundante, pero él no tiene spin nuclear. Tiene spin nuclear igual a 0, así que no se puede ver por RMN. En cambio, el carbono 13 sí tiene spin más un medio, por lo tanto nosotros vamos a poder ver sus dos estados, que va a ser más un medio menos un medio. Ahora bien, todo lo que vimos para el protón es válido para el carbono 13, sin embargo hay algunos cambios, ¿ya? Primero, el carbono 13 es sumamente escaso, hay del orden de un 1,1% natural, ¿ya? De abundancia. Por la misma razón, efectivamente, es súper complejo verlo. De hecho, por ejemplo, los acoplamientos carbono-carbono que deberían ocurrir sencillamente no se ven porque es muy baja la probabilidad de tener 2 carbonos 13 juntos. Segundo, tiene una constante giromagnética mucho más pequeña que el protón, entonces también eso afecta al momento magnético que genera. Finalmente, la otra problemática que tiene es que se acopla mucho con el protón. Así que hay varios métodos con los cuales nosotros podemos tratar de mejorar un poquito la resolución, ¿ya? En general, uno puede hacer experimentos largos de carbono 13, de hecho para que lo tengan presente. Por ejemplo, un espectro de protón se puede tomar en menos de un minuto, mientras tanto que un carbono 13 muchas veces requiere a lo menos una hora, ¿ya? Ahora bien, nosotros podemos desacoplar, digamos, al carbono del protón, porque recuerden que igual puede ocurrir acoplamiento, ¿ya? Es decir, si yo tengo un carbono 13, efectivamente la magnetización podría ser traspasada para allá. Se puede desacoplar y de esa manera yo puedo mejorar un poco la resolución del espectro. No es mucho, pero se mejora. Este procedimiento lo que va a hacer es que va a facilitar mucho más el estudio, eso sí, del carbono 13. Así que, por un lado, nos beneficia. Uno igual puede obtener el espectro acoplado, pero es más difícil de interpretar. Fíjense la cantidad de señales que tenemos. Pero cuando desacoplamos, evidentemente obtenemos un espectro más limpio y mucho más intenso. Ahora ustedes podrían preguntarse cómo ocurre esto. Lo que ocurre es que efectivamente al carbono 13 se le excita y se le deja relajar. En cambio, al protón se le excita y se le mantiene excitado. De esta manera nunca se le deja relajar y por eso no se acopla con el carbono 13, pues siempre va a estar excitado. Ahora bien, acá tenemos una lista de los desplazamientos químicos del carbono 13, que como les digo, gracias al desacoplado, no hay desdoblamiento de señales, no hay constante de acoplamiento y tampoco funciona la integración.
porque al hacer el desacoplado también la integración deja de funcionar. Así que en términos generales, eso sería el carbono 13. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una molécula que es el C3H6O, una molécula relativamente sencilla. Vamos a determinar el índice de eficiencia de hidrógeno para esta molécula. Fíjense que como no tiene nitrógenos ni halógenos, podemos descartarlos. Los oxígenos no cuentan, así que solamente tendríamos 3 carbonos, 2 por 3 son 6, más 2 son 8, menos 6 son 2, y si, digamos, determinamos el índice de eficiencia de hidrógeno, nos va a dar 1. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser un ciclo o puede tener un doble enlace. Veamos los espectros ahora. Si ustedes observan este espectro de infrarrojo, se van a dar cuenta de que en 2850, 2700 aparece un estiramiento típico de un aldehído, que es un estiramiento del grupo CH, ¿ya? Este estiramiento típico de esta situación, es decir, el enlace se está estirando. Si seguimos observando, en 1750 observamos el estiramiento característico del grupo carbonilo o acilo de un aldehído. De esta manera ya sabemos que estamos en presencia de un aldehído. Podríamos tener una cierta seguridad al respecto, a menos que la muestra esté impura. Y fíjense que esto coincide con el índice de eficiencia de hidrógeno, porque si tiene un doble enlace efectivamente nos calzaría. Ahora bien, sigamos viendo los espectros de remenes, porque hasta ahí no sabemos más de esto. Si analizamos el espectro de remene tanto de protones como de carbono 13, lo primero que vamos a ver es que cerca de 10 partes por millón tenemos la aparición del protón de aldehído, ¿ya? Fíjense que este protón aparece en cerca de los 10 partes por millón porque como el oxígeno es electronegativo, en efecto menos sí, puede dejar lo más desnudo posible al átomo de hidrógeno, haciendo que se desplace mucho. Por otra parte, acá tenemos un triplete y un cuarteto. Y por la misma razón, si ustedes se acuerdan de los fragmentos típicos, lo más probable es que sea esto, ¿ya? El triplete tiene 2 vecinos, el metilo tiene 2 vecinos, mientras tanto que el metileno tiene 3 vecinos, ¿ya? Y fíjense el rango, bueno, no nos da la integración, pero uno podría establecer que, claro, sería un orden de varias veces más grande el triplete que el cuarteto. Si vemos el caso del carbono 13, el carbono 13, como es mucho más sencillo, solamente nos va a dar 3 señales, las cuales son netamente de 3 carbonos. Tenemos el carbono del grupo aldehído y tenemos un carbono perteneciente a un grupo metileno y también un carbono perteneciente al grupo metil, ¿ya? Fíjense que igual las señales, por ejemplo, la del metileno aparece un poquito más desapantallada por la presencia del carbonilo. Por lo tanto, lo más probable es que esta molécula sea el propanal, ¿ya? O propanaldehído. Así que bien, ahí les dejo algunas referencias. Tienen una guía de ejercicios si quieren verla. Y bien, nos veríamos durante la próxima clase, que sería isomería. Que estén muy bien. Saludos.